Hoy estamos en la Embajada del Perú y nos encontramos Paola Tovar y Sebastián Morales con el primer secretario, Diego Castillo. Y venimos a hablar acerca del Tratado de Libre Comercio de la Comunidad Andina de Naciones. Antes que empezar, queríamos agradecerte por tu tiempo y por recibirnos el día de hoy. Entonces, comenzando acerca del tema, cuéntanos un poco qué es la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina, que está próxima a cumplir 50 años desde su creación, es básicamente un proceso y un mecanismo de integración de los países andinos. La CAN nace obviamente en otro contexto histórico, el mundo hace 50 años era muy diferente al actual, pero hay esa vocación de los países andinos. Inicialmente formaba parte también Venezuela, Chile, que fueron países de que a lo largo del tiempo se han retirado de este acuerdo. De manera que hoy día son 4 los países integrantes: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y estos países siempre han tenido una vocación de integrarse, porque tienen cosas en común, de las cosas más cotidianas, para decir, el idioma, la región geográfica, una historia conjunta, una cultura similar. Entonces eso llevó a pensar esos países como algo más, como una unidad, y la idea de integrarlos fue también generar una estructura de articulación política y económica. Y uno de los acuerdos más importantes a lo que llegaron esos países fue también de generar este acuerdo de libre comercio, esta gran zona, este gran mercado único de la Comunidad Andina, como si fuera un solo país. Y eso es algo que ha funcionado desde hace un tiempo atrás, con resultados que creo pueden ser considerados positivos en algunos aspectos. En el económico, básicamente podemos resaltar que en el año más o menos 1969, los países entre ellos comerciaban 800 millones de dólares. Ahorita estamos hablando de alrededor de 12.000 millones de dólares que comercian estos países entre sí. Entonces, digamos, acá hay un incremento importante, y como parte de este sistema de integración que fue concebido también mirando a lo que se está haciendo en aquella época en la Unión Europea, como el continente europeo se está articulando, se está integrando, se generó también una estructura institucional importante. La Comunidad Andina cuenta con una Secretaría General, con un Parlamento andino, con un Tribunal Andino de Justicia, con reuniones presidenciales, con reuniones de ministros, comités técnicos. Entonces esto es una estructura que coayuda a este proceso de integración. Y lo que más llama la atención, digamos, de este proceso es de que se estableció un mecanismo supranacional. Eso significa que hay una instancia superior a los países, hay otros mecanismos como la Alianza del Pacífico, que las decisiones se toman por consenso. Dentro de la Comunidad Andina también se buscan los consensos, pero hay decisiones que son obligatorias para los países para cumplir. Entonces, esa característica supranacional creo que es lo que más llama la atención de lo que es este proceso de integración en la región latinoamericana. Cuéntanos un poco acerca de la actualidad del acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué nos puedes decir acerca del contexto del comercio exterior, digamos, en los últimos 5 años? Bueno, la Comunidad Andina, en algún momento se llamó Comunidad Andina de Naciones, pero ahora es solamente Comunidad Andina. Digamos, es un proceso continuo. Hace un par de años atrás entré en un proceso de reflexión sobre cuáles han sido los logros y cuáles deberían ser los objetivos. Como digo, el concepto y el acuerdo de Cartagena hace 50 años sigue vigente, pero los retos a los que los países andinos quieren enfrentar son hoy muy diferentes. Entonces, hace un par de años se inició un proceso, creo que importante, de reflexión, de reestructuración de la CAN, para simplemente identificar en qué áreas somos juntos o juntos podemos lograr una sinergia importante, y en cuáles los países prefieren actuar de manera separada. Ahí hay un tema, lo podemos decir abiertamente, a veces de orientaciones, de matices políticos que pueden tener cada uno de los países. Eso también cambia a lo largo del tiempo, cambia por gobiernos, pero alrededor de la integración andina hay un consenso general de querer
seguir trabajando juntos, y ahora es importante priorizar cuáles son esas áreas en las que se va a trabajar juntos. Ese es el gran reto, pero si hablamos específicamente sobre el tema comercial, es un acuerdo que sigue vigente, sigue dando resultados importantes, y es un acuerdo en el que se están dando opciones importantes para las empresas de hacer negocios de manera conjunta. Digamos, dentro de esos aspectos, dentro del replanteamiento del acuerdo, ¿cuáles podríamos destacar como los mejores y cuáles deben mejorar? ¿Me repites la pregunta? Dentro de esos planteamientos, ¿cuáles podríamos decir que son acciones a mejorar dentro de cada país y cuáles son los que han venido trabajando de la mejor manera? No, yo creo que un punto de partida obviamente es lo económico, ¿no? Se creó ese gran mercado. Lo interesante, si ya hablemos en particular de la relación Perú-Colombia como ejemplo, es de que somos socios importantes. Obviamente el comercio entre países vecinos siempre es importante, y lo que pasa, por ejemplo, en el caso específico Perú-Colombia, el comercio es importante porque nos estamos vendiendo productos de valor agregado. Estamos en nuestro comercio bilateral, y eso pasa también con los otros países de la comunidad andina, que no caemos en la trampa de vendernos materias primas, que muchas veces ha sido nuestro accionar, y la historia nos ha enseñado que no podemos depender de materias primas. Entonces cada vez los países están haciendo un esfuerzo por salir a las exportaciones primarias y buscar mercados y productos a que le puedan dar un valor agregado y a quienes se les puedan vender esos productos. Y muchas veces son nuestros países vecinos, y aprovechando esas facilidades que nos da el acuerdo comercial en el marco de la comunidad andina, los primeros referentes para generar ese tipo de comercio. Y ese es el comercio que estamos buscando, porque eso significa que hay un proceso productivo, eso significa empleo, y obviamente eso impacta positivamente en la calidad de vida de las personas. Y yo creo que eso es importante, porque uno de los grandes objetivos de la CAN es justamente eso: generar desarrollo y bienestar para sus ciudadanos. Yo tengo una pregunta que va más puntual con un caso que hubo acerca de que Ecuador estaba pidiendo una salvaguardia del arroz. ¿Cómo fue el manejo pues, que se le dio desde la CAN o desde Perú? El arroz es un caso interesante para estudiar, porque obviamente los países que forman parte de la CAN acordaron en su momento un acuerdo de libre comercio. Eso significa que no se ponen ningún tipo de barreras arancelarias ni de otro tipo para la importación y exportación de productos. Sin embargo, entendemos de que en todos los países hay sectores sensibles, sectores que por una u otra razón el Estado quiere proteger, y las medidas son diferentes. A veces son subvenciones, a veces son impedir, digamos, que se importe ese mismo producto de otros países, y sí, siempre hay intereses de por medio en los países. A veces son los gremios, a veces son empresas, a veces son intereses políticos, y muchas veces esos intereses se expresan en salvaguardias, por ejemplo, ¿no? O restricciones al comercio, o digamos incremento, sí, o digamos diferentes medidas que entorpecen un poquito ese libre comercio. Sin embargo, es importante resaltar que no solamente es el arroz, también ha habido casos de azúcar y otros productos en el que simplemente hay intereses de por medio, pero es importante resaltar que los países están comprometidos a este libre comercio. Entonces es importante hacer cumplir los acuerdos a los que los países se comprometieron en su momento. Es un acuerdo vigente, y lo interesante es que para este tipo de disputas, esta institucionalidad sobre la que estamos hablando ha dado ciertos mecanismos. Por ejemplo, si nosotros vemos una restricción en el acceso de un producto a un país que forma parte de la comunidad andino, nosotros podemos denunciar eso ante el Tribunal Andino, y el Tribunal Andino nos puede dar alguna solución. También a veces se buscan soluciones consensuadas a este tipo de dificultades.
de dificultades, y eso es, digamos, lo interesante, porque los países no dejan de buscar soluciones a esas dificultades que pueden existir en el comercio, existen. Entonces, es aparte del diálogo político, que no siempre es fructífero, muchas veces sí lo es, pero hay casos específicos en los que no es, se puede recurrir a estas instancias que nos dan una solución objetiva, de acuerdo a lo que los países se comprometieron en el marco de la CAN. ¿Cuáles serían entonces esos productos insignia de los cuales la República del Perú se ha beneficiado mayormente con el acuerdo de la comunidad andina? Como digo, para nosotros es interesante porque estamos hablando de productos de valor agregado. Sin embargo, si uno ve ya específicamente lo que ha sido la evolución del Perú en los últimos años, el desarrollo económico y comercial ha sido sumamente positivo. El Perú pasó a inicios de los 90, finales de los 80, inicios de los 90, por una severa crisis política, crisis económica y crisis social. Crisis política porque teníamos el fenómeno del terrorismo, económica porque la economía estaba en crisis, nosotros llegamos a tener una inflación de más del 7.000%. Y social, obviamente, porque el Estado estaba prácticamente en bancarrota y no tenía los medios para hacer valer, digamos, sus funciones como Estado, y es garantizar salud, educación para sus ciudadanos. Hubo una reforma muy drástica en el Perú que nos llevó a una historia de éxito, que podemos decir. El Perú hoy es muy diferente al Perú de los 90, y dentro de esa historia de éxito, lo que creo que más podemos resaltar como un aprendizaje positivo es que el Perú apostó por la apertura comercial. El Perú hoy día tiene firmado más tratados de libre comercio con las principales economías del mundo, no solamente con sus países vecinos, como lo es Ecuador, Bolivia y Colombia, sino también como mercados importantes como la China, Japón, Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea. Hoy día son 64 países al que el Perú tiene acceso preferente para 95% de sus exportaciones. Entonces, ahí hay un aprendizaje muy valioso porque el Perú se abre al mundo, y eso tiene como fundamento dos aspectos. En primer lugar, poder importar cosas que el Perú no producía, y dentro de esa importación y ese libre comercio tener opciones. Para el consumidor final es importante siempre tener opciones de productos, porque eso lo beneficia no solamente en la calidad de los productos, sino también en los precios. Pero lo más importante es de que el Perú también se volvió un país exportador. Y ahí hay un aprendizaje importante porque el Perú dejó de producir o dejó de vender lo que producía y comenzó a producir lo que podía vender, ¿no? Que es un cambio de mentalidad importante. Entonces, ya que cambió el sistema económico, en el Perú ya no se protegía el mercado, ya no había la sustitución de importaciones, un modelo económico que existió en el Perú, hubo ese cambio y esa transformación. Y un ejemplo muy claro, el Perú en el año 90 era importador neto de alimentos. Hoy somos considerados entre los 10 países proveedores de alimentos en el mundo. En el Perú, en el año 2014, no existían arándanos. El Perú no producía arándanos. Este año, o el año 2017, se exportaron 780 millones de dólares de arándanos. Entonces, eso es una transformación muy importante, y eso es, en el caso específico del Perú, consecuencia de la continuidad de una política en la que se apuesta por el libre comercio y por la apertura de mercado. En vista de esa continuidad y enmarcándonos un poco en la comunidad andina, ¿cuáles serían las previsiones a futuro y aspiraciones del gobierno del Perú acerca de este acuerdo? Bueno, el Perú, que actualmente tiene, de hecho, la presidencia temporal de la comunidad andina, está apostando justamente por la reforma del sistema andino. Son dos cosas. Tal vez una reforma institucional, hay que actualizar de alguna manera nuestras instituciones y darle a la vez también un nuevo sentido, nuevos objetivos a la CAN, porque los retos de hoy son muy diferentes a los de los 50 años. Entonces, yo creo que el Perú está apostando a eso. El Perú está comprometido con la integración andina,
Y eso es parte de la continuidad que le quiere dar a ese proceso de integración, sobre todo con países vecinos tan importantes como los tres, que forman parte también de la CAN. Listo. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. ¿Sí?